Para analizar las condiciones de equilibrio, vamos a empezar por recordar la primera ley de Newton. Esta primera ley de Newton establece que todo cuerpo tiende a mantener su estado de reposo o de movimiento rectilíneo siempre y cuando la suma de las fuerzas que actúan sobre él sea cero. En esta definición de la primera ley de Newton, tenemos implícitos dos conceptos. El primero es este, donde dice que todo cuerpo tiende a mantener su estado de reposo o de movimiento. A esta tendencia a mantener el estado de reposo o el estado de movimiento se le llama inercia. Y una medida de esta inercia es la masa que tienen los cuerpos. Entonces, mientras mayor sea la masa de un cuerpo, mayor será su inercia. Y es decir, que para modificar este estado de reposo o el estado de movimiento se requerirá una fuerza mayor. El otro concepto está aquí, donde dice que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo sea igual con cero. A este concepto se le llama equilibrio. Entonces, el equilibrio o un cuerpo va a estar en equilibrio cuando la suma de las fuerzas que actúan sobre él sea igual a cero, y eso va a tener dos consecuencias, que puede estar en reposo o en movimiento, pero a velocidad constante. Entonces, el equilibrio no solamente está relacionado con el reposo de los cuerpos, sino que también está en equilibrio si su movimiento es a velocidad constante. Y si hubiera aquí una velocidad que no fuera constante, es decir, que aumentara o que disminuyera, entonces ya no estamos hablando de la primera ley de Newton. Ahí ya ese fenómeno lo explica la segunda ley de Newton. Pero el equilibrio se refiere al fenómeno cuando el cuerpo está en reposo o en movimiento, pero a velocidad constante. Y para analizar este equilibrio, en mecánica, en física, se utilizan dos condiciones para que el cuerpo esté en equilibrio. La primera condición nos habla de la suma de las fuerzas en el plano cartesiano y en los dos ejes. Entonces, de manera matemática quedaría así: la suma de las fuerzas en el eje X debe ser igual con 0 y la suma de las fuerzas en el eje Y también tiene que ser igual con 0. Expresado en forma de una ecuación quedaría así. Recuerda que este símbolo es suma de las fuerzas en X debe ser igual con 0 y suma de las fuerzas que actúan sobre el eje Y o paralelas al eje Y debe ser igual con 0. Esta es la primera ley de Newton. Entonces hablamos de dos conceptos, que es la inercia y el equilibrio. Vamos a analizar algunos ejemplos de esta primera condición de equilibrio, cuando la suma de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual con 0, y lo vamos a hacer mediante algunos ejemplos. Este es el primer ejemplo. Un bloque de 20 newtons se suspende por medio de una cuerda sin peso, que se mantiene en equilibrio como se muestra en la figura. A hallar la magnitud de las tensiones T1 y T2. Esta es la tensión T1 y la tensión T2. Aquí lo primero que tenemos que analizar es este punto donde concurren las tres fuerzas. Vamos a ver hacia dónde está actuando cada una de ellas. T1 tiene que jalar hacia acá, T2 tiene que jalar hacia acá y el peso obviamente es hacia abajo. Y estas fuerzas las vamos a representar en un plano cartesiano al que vamos a llamar diagrama de cuerpo libre. Entonces aquí represento esta que es T1, luego esta que es T2, pero aquí para T2 yo necesito el ángulo. Aquí me está marcando un ángulo, mira. Entonces, a ver, vamos a ver. Aquí tenemos esta que es la T2, este es el eje Y, este de aquí es el eje Y, y este tendría que ser el eje X. Yo necesito aquí en este diagrama, si te das cuenta, necesito este ángulo de aquí. Y aquí es este ángulo de aquí. Aplicando algunos conceptos geométricos, tengo que este ángulo de 60 es opuesto con este ángulo de aquí de 60. Por lo tanto, este ángulo es complementario con este, que debe medir 30.
Entonces, ahí según la figura, este es el ángulo que mide 60. Por lo tanto, este va a ser mi ángulo y debe medir 30 para que así sumados estos dos me den 90. Entonces quedaría así. Este ángulo es el que mide 30 y este es el que voy a utilizar. Y finalmente, este es el peso. Entonces aquí hay 20 newtons de peso. Lo que debo de hacer entonces es especificar cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el eje X y cuáles están actuando sobre el eje Y. La primera fuerza que actúa entonces sobre el eje X es esta. Esta fuerza T2 tiene dos componentes. Esta que es su componente en X, esta que es la componente en X y esta que es la componente en Y. Entonces vamos a nombrar a esta, la vamos a nombrar T2 en Y a esta la vamos a nombrar T2 en X. Y ahora sí, las condiciones de equilibrio establecen que primero la suma de las fuerzas que actúan en el eje X debe ser igual con 0. ¿Qué fuerzas están actuando en X? T1 positiva porque va hacia la derecha. Entonces ponemos aquí T1 positiva porque vale hacia la derecha y esta que es T2 en X. Si te das cuenta, esta es una componente de T2. Recuerda que si este es el ángulo, este sería el cateto adyacente. Y ya establecimos que cuando es cateto adyacente le corresponde la razón coseno. Por lo tanto, aquí sería, y como va hacia acá, hacia la izquierda va a ser negativo, entonces pondré yo menos, así, menos T2 coseno de 30 grados igual con 0. Así expresé esta de aquí. Y pues de aquí despejo T1. Tengo T1 es igual, si esto está aquí restando, lo paso sumando del otro lado a T2 coseno de 30 grados. Hasta aquí puedo llegar con esta ecuación, ya no puedo hacer más porque tengo las dos incógnitas. Entonces voy a plantear la otra condición que es sumatoria de las fuerzas que actúan en Y también debe ser igual con 0. ¿Qué fuerzas están actuando en Y? Pues tenemos este que es el peso de 20 newtons negativo porque va hacia abajo y este T2 que es T2 en Y que es la componente en Y de esta es T2 en Y, es la componente en Y de la fuerza 2. Entonces, con respecto a este ángulo de 30, aquí es el cateto opuesto. Recuerda que si es el cateto opuesto, le corresponde la razón seno. Por lo tanto, aquí voy a escribir, en lugar de escribir T2, vamos a poner T2. Escribimos T2 y T2 seno de 30 grados, que es esta, que va hacia arriba, T2 seno de 30 grados, menos 20 es igual con 0. De aquí despejamos T2. T2 seno de 30 grados es igual, este 20 está restando, pasa sumando. Ahora, este seno de 30 grados que está aquí multiplicando, lo paso dividiendo. Entonces, T2 es igual a 20 sobre seno de 30 grados. Hago esta operación 20 entre seno de 30 grados en mi calculadora y me da T2 igual a 40 newtons. Entonces ya aquí encontré el valor de T2 que es 40 newtons. Entonces este es el valor de T2. Esta es mi primera respuesta. 40 newtons. Ahora voy a encontrar el valor de T1 sustituyendo este valor de T2. Lo voy a sustituir en la primera ecuación que encontramos. Es decir, lo voy a sustituir aquí en esta primera ecuación. Entonces aquí tengo que T1 es igual a T2, pero T2 vale 40. Entonces pongo 40 por coseno de
30. Hago la operación en mi calculadora. 40 por coseno de 30 me da 34.64 newtons. Y entonces, con esto ya obtengo el otro resultado. T2 vale 34.64 newtons. De esta manera resolvemos el primer ejemplo.